Buenos días. Una continuación de los ataques israelíes en contra de Gaza esta semana. De hecho, parte del acuerdo ya se ha violado por parte de Israel, el acuerdo de cese al fuego. Rafah, que es el paso entre Gaza, Palestina y Egipto, ha sido limitado nuevamente. Es decir, se volvió a abrir después de muchos meses simplemente para emergencias médicas. Pueden ingresar todos los días a Palestina, según este acuerdo, 50 personas hacia Gaza desde Egipto y pueden salir 150 personas, que son 50 enfermos o gente que necesita atención médica urgente, más 2 personas que los acompañan, 150 personas. ¿Sabe cuánta gente necesita atención médica en Gaza? Prácticamente 20.000 personas. ¿Sabe cuánto se va a demorar? ¿Cuántos años, calcule, cuántos años se va a demorar para que pueda salir toda la gente que necesita? 50 personas diarias para poder llegar al número de 20.000 personas. Y al mismo tiempo Israel no quiere, por razones, como podría ser para Israel, de seguridad, argumentan, que los heridos de Gaza puedan ir a hospitales palestinos en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Oriental. Esa es una realidad de la situación humanitaria que, si bien es cierto, puede no aparecer en muchos lugares, sigue siendo verdad. Sobre todo en un contexto donde estamos en invierno, donde todavía hay bastante frío, aunque esta semana las temperaturas estuvieron algo más altas, pero sigue habiendo lluvia en muchos lados, particularmente en las zonas costeras, entre ellas Gaza. Por ende, la situación no ha cambiado en Gaza de mayor forma, aunque algunos podrían, los más optimistas, señalar de que la reapertura del paso de Rafah, a pesar que sea limitada y controlada por Israel, es un paso en la dirección correcta. También existe desde otra perspectiva lo que está pasando aquí en Cisjordania, donde la construcción de colonias israelíes avanza. Ahora, esto no es porque a lo mejor quienes siguen más las noticias de Palestina han escuchado por muchos años una nueva colonia israelí aquí, se ha expandido una colonia allá. Estamos hablando de proyectos estratégicos, donde el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, que está a cargo de esta expansión, señala de que con esto van a destruir cualquier posibilidad de un Estado palestino. Y lo dicen abiertamente. Que el mundo no responda es otra cosa, pero se dice de forma abierta. Y eso en particular señala, por ejemplo, de que la construcción se basa en lugares como, por ejemplo, el paso entre Belén y Ramallah, por el este de Jerusalén, cerrando definitivamente Ramallah para palestinos, pero también la construcción de infraestructura paralela. Por dar un ejemplo, entre Belén y Jericó hoy en día uno puede demorarse 50 minutos yendo en vehículo, pero la carretera que va entre Belén y Jericó hoy en día a Israel le gustaría cerrarla solamente para vehículos israelíes dentro del territorio ocupado palestino. Cuando se dice apartheid, ese es uno de los casos de discriminación flagrante dentro del territorio ocupado del Estado de Palestina. Entonces estarían construyendo una carretera que le llaman la carretera de la soberanía. ¿Qué significa? Que sería para que los palestinos no ocupen esa carretera, para que tengan una alternativa que va a ser el transporte en Palestina bastante más limitado y bastante más complicado por lo demás. Dentro de eso y de ese contexto, el presidente Mahmoud Abbas ha anunciado que van a haber elecciones municipales en abril, que probablemente van a ocurrir, elecciones de Fatah, que es el principal partido político palestino, en mayo, y elecciones del Consejo Nacional Palestino en noviembre. De llevarse a cabo estas elecciones, estaríamos hablando de una revolución dentro del proceso político palestino. Pero hay muchos que piensan de que probablemente esas elecciones no se van a llevar a cabo o que las condiciones no están dadas para ello. Se pueden hacer elecciones en Gaza, algunos preguntan, otros que tanto se pueden hacer elecciones afuera, pero el decreto presidencial señala de que elecciones se deban hacer donde puedan realizarse. Y el Consejo Nacional Palestino, de acuerdo con la nueva constitución palestina que se debería aprobar, vendría a ser el parlamento de todos los palestinos, pero también el parlamento de Palestina. Es decir, por ejemplo, los escaños que tienen que ver con la comunidad palestina de Chile, hoy en día también van a tener injerencia en la realidad que ocurre aquí dentro de Palestina ocupada. Por ende, si es que van a haber elecciones o no, es algo que también se debe tocar de forma importante en Chile. Cuánta gente va a votar, quién puede votar, son todos detalles que se van a ir dando en las próximas semanas y próximos meses. Pero por lo menos el decreto existe. Ahora la preparación
para que hayan elecciones es algo que se va a poder dilucidar dentro de las próximas semanas. Es muy importante entender que todo este contexto de elecciones se da dentro de lo que la comunidad internacional y particularmente potencias occidentales han exigido del presidente Mahmoud Abbas para que hayan reformas en Palestina. Entonces, las elecciones son algo bueno, por supuesto, pero hay que entender de que cuando la comunidad internacional, particularmente Europa y Estados Unidos, exigen reformas de la autoridad palestina, esas reformas no son necesariamente lo que acusan muchos analistas aquí, las reformas que el pueblo palestino quiere, sino lo que se está imponiendo desde afuera. Pero por sobre todo eso, independientemente de si las reformas son buenas o malas o cómo vayan a resultar, se entra dentro de la dinámica de condicionar la libertad del pueblo palestino. Es decir, ustedes me tienen que demostrar cuán buenos son para poder garantizar su independencia. Claro, para algunos puede ser, bueno, es un tema de reformas, entonces ¿por qué no se hace? Así les quitamos las excusas. Pero esto no es nuevo, esto viene de más de 30 años. Y por ende, condicionar el derecho a la autodeterminación es algo que no solamente va en las palabras y no solamente va en alguna reunión o alguna declaración. Ya se ha puesto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a través de la resolución 2803 que dio vida a esta Junta de la Paz o Board of Peace, que es la alternativa que el presidente Donald Trump está sentando a Naciones Unidas. Entonces, cuando se habla de reformas hay que pensar bastante bien, porque las reformas, claro, son necesarias, pero es importante entender también de que no se debe aceptar el principio de que al pueblo palestino se le exijan reformas para poder garantizar el fin de la ocupación israelí. Eso no tiene ninguna relación entre lo uno y lo otro. Para ir concluyendo, y ya que estamos avanzando hace algunas semanas más que comenzará la cuaresma a fines de febrero, una cosa bastante interesante que a lo mejor puede sacar a relucir algunas cosas dentro del gobierno de Chile electo que comienza el 11 de marzo. Existe un debate muy importante en las comunidades conservadoras en los Estados Unidos, en Argentina, en Gran Bretaña y en otros lugares sobre cuál es la relación que deben tener con Israel. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque en teoría los sectores conservadores son sectores cercanos a la iglesia o a las iglesias. E Israel, de manera propagandística, intenta presentar como un protector, así decía Benjamín Netanyahu en julio pasado, el guardián de la cristiandad o protectores de los cristianos. Claro, no dicen que en 1948, cuando comienza la Nakba, hay más de 30 parroquias palestinas que deben cerrar porque las comunidades fueron limpiadas étnicamente. No dicen que más del 80% de los palestinos cristianos son refugiados hoy en día, viven en el exilio debido a la ocupación israelí. No dicen que la expansión de colonias israelíes hoy en día se lleva a cabo en muchos lugares de importancia para la cristiandad y cerrando las posibilidades de comunidades cristianas de sobrevivir. Por ejemplo, lo que hablábamos la semana pasada, Bet Sahur, con la nueva colonia que se está llevando a cabo en la zona de Ashraf, hacia el este de la ciudad, que es el campo de los pastores que aparece en la Biblia. No. Hoy en día, uno de los principales periodistas de la derecha conservadora norteamericana, Tucker Carlson, fue a Jordania, se entrevistó con palestinos y jordanos cristianos, hizo un informe donde destruye el mito de que Israel es bueno con los cristianos o que le interesa la cristiandad. Lo destruye. Y ha generado un debate, incluyendo con el embajador de Donald Trump en Israel, Mike Huckabee, que es un cristiano sionista, es decir, de estos cristianos que parece que se les olvidó leer el Nuevo Testamento, solamente leen el Antiguo Testamento, ya hablan básicamente de que la necesidad de que los cristianos apoyen a el proyecto sionista. Tan importante que yo creo que no va a pasar mucho tiempo antes que ese debate también llegue a Chile. A gente que hasta el momento ha sido bastante pro-israelí, pero que probablemente al ver los hechos sobre el terreno y no la propaganda que les dicen, entenderán de que no hay nada que le haya hecho más daño a la cristiandad en la tierra de Cristo que la ocupación israelí en las últimas décadas. Desde Belén, la cuna de Cristo, fue el informe de esta semana para Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile de Javier Abuaid. Nosotros nos encontramos la próxima semana, si Dios quiere. Adiós.